todos, sean muy bendecidos el día de hoy. Comenzamos un nuevo día domingo con la mejor de las compañías, que es nuestro amado Señor Jesús. Así que los invito para que hoy estemos con ánimo, con la mejor disposición, con expectativas para alabar y disfrutar la palabra de Dios. Y quizás estamos todos separados físicamente, pero en el espíritu estamos todos juntos. Así que vamos a continuar con la palabra que hemos estado disfrutando en los últimos cultos, que es sobre el reino de Dios. Y sabemos que el reino de Dios no es un lugar físico, que es un reino de poder, que es sobrenatural, y sobre todo es anhelar que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Y esto nos lleva a reflexionar si realmente estamos viviendo conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra, o estamos viviendo conforme a lo que el mundo nos enseña. Sabemos que en todo reinado, en todo gobierno, hay un rey. En este caso es Jesús. Y Él está siendo realmente el rey de nuestras vidas. Está ocupando nuestro primer lugar. ¿O qué o quién está siendo lo más importante en nuestras vidas? ¿O reinando en nuestras vidas? Hay un pasaje muy conocido que está en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acá sale clarito que primero tenemos que buscar el reino de Dios, primero tenemos que anhelar la voluntad del Señor. Además sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué estamos viviendo conforme a lo que nosotros creemos y queremos? Siendo que sabemos cómo es la voluntad del Señor. Sabemos que si nosotros nos dejamos guiar por Él, nada tenemos que temer, porque el Señor además dice acá que todo va a ser añadido. Si nosotros ponemos al Señor como primer lugar en nuestras vidas, si nos dejamos guiar por Él, nada nos va a faltar. El Señor va a estar siempre a nuestro lado en la salud, en la enfermedad, en el área financiera, en el área laboral, en el área familiar. En todo el Señor va a estar guiándonos, apoyándonos, porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Además, si nosotros experimentamos el reino de Dios, vamos a ver todo lo maravilloso que el Señor nos quiere entregar. ¿Por qué vamos a querer volver al lugar de donde el Señor nos sacó? Siendo que lo que Él nos entrega es muchísimo mejor, en 1000% mejor a lo que nosotros teníamos, a lo que nosotros tenemos, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, quiere usarnos. Pero para eso nosotros tenemos que ponerlo en nuestro primer lugar. Para eso nosotros tenemos que vivir el día a día conforme a su voluntad, obedecerlo. Porque sabemos que al nosotros estar en esta tierra, obviamente vamos a experimentar el reino de Dios, pero sabemos que nuestro propósito es eterno. Todo lo que nosotros hagamos en este lugar nos va a dar herencia en el cielo. Sabemos que tenemos la vida eterna. Sabemos que todo lo que nosotros hagamos acá es conforme a la voluntad del Señor. Nosotros al recibirlo en nuestro corazón tuvimos la vida eterna, tuvimos salvación, pero el Señor también quiere usar nuestras vidas para que nosotros podamos ayudar a otros, para que otros también puedan tener la vida eterna. Y, y así como nos enseñó en su palabra, en Mateo 28:18, ahí el Señor nos dijo que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Entonces, hermanos, la palabra ya está entregada. Nosotros no solamente eh, no tenemos que conformarnos con tener una relación con el Señor, sino que lo más importante, hermanos, es dejar que su voluntad se cumpla en nosotros, es vivir conforme a su voluntad, es obedecerles, es vivir conforme a todo lo que el Señor nos enseña, porque sabemos que va a ser de bendición para nuestras vidas. Y así como va a ser de bendición para nuestras vidas, nuestras vidas también van a ser de bendición para otros. Es medio enredado, pero lo que les quiero decir es que el Señor nos quiere bendecir, nos quiere ayudar de tantas maneras, pero nosotros tenemos que buscarle cada día con anhelo, con fuerzas, perseverar cada día y vamos a ver cómo el Señor va a obrar en nosotros. En toda la palabra dice que, que el Señor nos ama de tal manera que nunca va a querer que nosotros nos perdamos, nunca va a querer el mal para nosotros, sino todo lo contrario. Pero para eso nosotros tenemos que poner siempre nuestra mirada en el Señor y como les decía en este versículo,
es buscar primeramente su reino, es siempre anhelar su voluntad, siempre anhelar obedecerle. Es vivir con ese propósito, que esa siempre sea nuestra meta, lo más importante, nuestra primera meta sea obedecer al Señor, porque como les decía, va a ser de bendición en toda área en nuestras vidas. Así que hermanos, ese es el mensaje para comenzar. Les pido que oremos en esta hora, entreguemos nuestra vida al Señor y ordenemos nuestras prioridades, ordenemos nuestras metas para que siempre el Señor sea lo primero, que Él sea el Rey de nuestras vidas y podamos vivir el reino de Dios en esta tierra. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, y oremos para también preparar nuestro espíritu para lo que viene más adelante. Amado Dios, Señor Jesús, te entregamos nuestras vidas en esta hora. Queremos que tú obres en nosotros, Señor Jesús. Ordena nuestras prioridades, papá. Queremos que tú siempre, papito, seas lo más importante en nuestras vidas. Enséñanos, papá. Háblanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Perdónanos, papá, por ser egoístas, porque muchas veces tomamos decisiones conforme a lo que nosotros queremos. Pero, papá, cada día, Señor Jesús, al levantarnos, papá, al abrir nuestros ojos, Señor, queremos anhelarte a ti, papá. Queremos experimentar lo maravilloso que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos crecer, papá, cada día. Queremos creer más en ti, Señor. Pero sobre todo, papito, que tú siempre seas lo más importante en nosotros, Señor. Queremos conocerte, papá. Queremos que tú nos hables, Señor, y nos enseñes cada día a vivir en este mundo, Señor. Estamos cada día, papá, en un mundo con más corrupción, con más maldad, Señor. Pero, Señor, queremos ser luz en esta tierra, Señor. Queremos, papá, cumplir tu propósito, Señor Jesús, en este mundo, papá. Queremos ser luz en todo lugar, Señor. Y así como nosotros queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor, nosotros también queremos cumplir ese propósito que tú tienes en nosotros, Señor, y ser de bendición para otras vidas, Señor. Porque no queremos, papá, que este mundo se pierda, Señor. Por eso queremos darte a conocer, papá. Queremos cumplir tu mandato de ir y hacer discípulos, Señor, y dar a conocer tu nombre, Señor, entregar tu palabra, Señor, para que otros conozcan, papito, también de tu reino, Señor. Oramos, Señor Jesús, presentándote nuestras vidas, Señor. Nuestro espíritu han sido despertados, Señor Jesús, para seguir disfrutando de tu palabra, de tu presencia, Señor. Y estamos con la mejor disposición para recibir, papito, todo lo que tú nos quieras entregar más adelante. Pero por favor, papá, cada día inquiétanos, Señor Jesús, para seguir perseverando, para seguir anhelando más de ti, Señor. Te presentamos nuestras vidas, Señor. Te amamos, papá, te bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén. Muestra tu
Sigamos con este culto, dándole la gloria al Señor, declarando su grandeza, su poder, sus milagros sobrenaturales. En medio de este tiempo hemos visto su mano obrar y no podemos dejar de decir que Él siempre va a ser el primero, siempre va a ser el último, siempre va a ser el principio y el fin. No hay otro camino, solo Jesús, al cual nosotros cantamos, adoramos y le decimos: Señor, yo quiero que tú tomes control completo de mi vida, gobierna mi vida, Rey de Reyes, y adoremos el nombre de nuestro Dios. Principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Oh, a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrados hoy ante sus pies. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrados hoy
otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Hola, buenos días. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos juntarnos y reunirnos para poder participar de este culto. Bienvenido a todos los que están conectados en esta mañana. Vamos a unirnos en el Espíritu. Se puede unirse en el Espíritu cuando nosotros tenemos una buena disposición para poder entregarle el culto al Señor, ese culto que el Señor quiere recibir cada domingo de su iglesia y de todos aquellos que nos acompañan en esta mañana. Vamos a orar antes. Yo quiero pedirle que oremos al Señor, pero oremos con gratitud. Recibamos la palabra con gratitud en nuestros corazones. Hay mucha gente hoy en día que está impedida de moverse. Hay mucha gente que está en los hospitales, están enfermos, están postrados. Quisieran moverse, quisieran tener la libertad que nosotros tenemos, pero en este momento ellos no la tienen. Tú y yo tenemos esta libertad. Tú y yo podemos levantar nuestras manos y orar al Señor y dar gracias en esta mañana porque podemos participar del culto, podemos participar de las alabanzas, podemos participar de las oraciones y también podemos participar recibiendo la palabra con gozo, con gratitud y con fe, y con mucha fe para oír la palabra del Señor. Así que yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, levanta tus manos y oremos al Señor. Y tú, dale gracias al Señor. Démosle gracias y alcemos nuestra voz con gratitud. Padre, gracias, porque en esta mañana podemos levantar nuestras manos
y con gratitud poder recibir su palabra, esa palabra que nos bendice. Gracias porque podemos levantar nuestras manos, gracias porque podemos movernos con libertad, Padre, para entrar a su presencia y recibir toda la bendición que usted tiene para cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, porque ahí donde están mis hermanos, donde está la familia, en cada hogar, su presencia está con nosotros. Nos conectamos en el Espíritu, en ese Espíritu que es la fe en Dios y en su palabra. Nos conectamos por la fe con Dios en todos los hogares donde nos encontramos, y le damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de reunirnos y con gratitud poder rendirle este culto a su gloria y a la honra de su santo nombre. Gracias, papá, le alabamos, le bendecimos, porque tú estás con nosotros, estamos sanos, estamos fortalecidos, y gracias porque podemos participar del culto en esta mañana como iglesia. Padre, le bendecimos, le damos todo honor y toda gloria y toda alabanza a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Quiero compartir una palabra y quiero comenzar diciendo esto. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en todo, es la clave. Esa es una clave. Cuando nosotros ponemos en primer lugar en todo a Dios, eso es la clave para nosotros poder vivir en victoria y vivir en el poder de Dios. El reino de Dios es victoria. El reino de Dios es poder. Y todo lo que priorizamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas, esas personas, esos discípulos del reino, podemos vivir la plenitud de una vida victoriosa y también una vida llena del poder de Dios. Discípulos del reino, hemos estado hablando y hemos estado recibiendo el llamado y la palabra de Dios. Discípulos del reino, que son los representantes del cielo aquí en la tierra. Y ese es el llamado que Dios está trayendo a su iglesia, ese es el llamado que Dios está trayendo a cada uno de nosotros, que nos transformemos en discípulos del reino, como representantes aquí en la tierra, de ese reino glorioso, de ese reino donde hay un rey que se llama Jesucristo. Y hay una palabra que ya ha salido en muchas ocasiones, pero que está respaldando este llamado de parte de Dios a su iglesia y a su pueblo y a todos los que estamos escuchando esta palabra en esta mañana, es cuando dice Mateo 6, el versículo 33. Ya dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si observamos la clave, vuelvo a repetir, para vivir una vida victoriosa y una vida llena de poder, es poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Ahora, esa palabra nos habla de buscar. Buscar, bueno, el Señor nos pide que nosotros busquemos. Él pone ahí, hay un principio. Y el principio está enmarcado con la palabra primero. Ese principio lo define la palabra primero. Primero, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice Mateo capítulo 6, el versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios. Ese primero es un principio. Es un principio. Primeramente tenemos que poner a Dios en nuestras vidas. Buscar el reino de Dios es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Dios no se conforma con un segundo lugar, con un tercer lugar. Él tiene que ser primero en nuestras vidas, y ese es el llamado que Dios hace en ese pasaje.
Ahora dice buscar primeramente. El énfasis de ese versículo está en la palabra primero, primeramente. Buscar a Dios, buscar su reino. Buscar su reino es buscar a Dios. Buscar a Dios es buscar su reino. Primeramente. Y el énfasis está en la palabra primero. Pero dice buscar. Y quien tiene que buscar somos nosotros. Cuando un ser humano, una persona busca algo, es porque lo busca, porque lo que busca es importante, es de valor, es de importancia y lo busca. Por eso que cuando nosotros ponemos el reino de Dios en primer lugar, lo vamos a buscar porque nos interesa el reino de Dios, porque es importante el reino de Dios en nuestras vidas. Como discípulos y seguidores del Señor Jesucristo, nosotros priorizamos buscar el reino de Dios porque el reino de Dios es importante en nuestras vidas. Y le damos lugar al reino de Dios en primer lugar. Por eso lo buscamos. Ahora, buscarlo es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso que el Señor pide que busquemos primeramente el reino de Dios. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios primeramente. Es nuestra responsabilidad. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, amados, amadas, son tiempos difíciles. Hay problemas, hay dificultades. Por lo tanto, pueden atentar que nosotros no busquemos primeramente el reino de Dios. Que nosotros podamos no tener el reino de Dios en primer lugar en nuestras vidas, o a Dios en nuestras vidas. Y quiero hablar de un problema que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar atentos. Y quiero pedirles que ustedes busquen ahí en el libro de Romanos, usen su Biblia para que ustedes la puedan ver. En el libro de Romanos, en el capítulo, vamos a leer en el capítulo 11, el versículo 7 y 8. Vamos a leer esa palabra. Y aquí nos habla de un problema que lo tuvo Israel como pueblo de Dios, y también lo tuvo la iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y Pablo aquí en Romano habla de ese problema que entró a la iglesia. Y también lo podemos tener nosotros como iglesia, como pueblo de Dios hoy. Dice Romanos capítulo 11, el versículo 7 y el versículo 8. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Vuelvo a repetir el verso 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, pero ojos que no vean, dice, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Aquí habla de un espíritu de estupor. Y lo que ocurrió fue que producto del endurecimiento del pueblo de Israel, entró también el evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. Pero aquí hay un trasfondo de por qué entró este espíritu de estupor. Cuando nosotros hablamos de espíritu de estupor, ya tenemos que entender que es un espíritu de endurecimiento, de dureza, un espíritu de insensibilidad que entró al corazón de los judíos, de los hebreos. Podríamos decir también, para que nos ayude a entender este espíritu de estupor, un espíritu de apatía,
un espíritu de letardo, podríamos decir, un espíritu de sueño, de flojera y de pereza espiritual que endureció el corazón del pueblo de Dios y entró a operar este espíritu de estupor que, vuelvo a repetir, es un espíritu de dureza en los corazones. Ahora, esta palabra, Pablo ataca un problema en la iglesia, de la iglesia en Roma, que había entrado este espíritu de estupor, este espíritu de dureza, y él recuerda lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Y si ustedes me acompañan en su Biblia, esta es una palabra que el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, profetizó sobre este espíritu de dureza que Pablo le pone un nombre que es el espíritu de estupor. Y dice ahí el profeta Isaías en el capítulo 6, ahí está la profecía con respecto a este espíritu, ¿ya? Y que Dios está advirtiendo a su pueblo. Y dice el versículo, Isaías capítulo 6, el verso 10, engruesa el corazón de este pueblo, o endurece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, y no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Es una palabra profética para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, y el problema de ese endurecimiento era que sus ojos no iban a ver y sus oídos no iban a escuchar. Y eso es un síntoma de la dureza del corazón. La dureza del corazón. Los síntomas es que la gente no puede ver, estamos hablando espiritualmente, y también no puede oír espiritualmente. Y estaba ocurriendo, y este versículo describe el castigo de los corazones endurecidos, ya, porque no recibían las buenas nuevas de la palabra de Dios. Y también el profeta Isaías en el capítulo 29, quiero que ustedes vayan también, acompáñenme con la palabra. Isaías 29, vamos a leer, que habla, dice, de la ceguera y la hipocresía del pueblo de Israel. Y dice Isaías 29, vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 16, lo vamos a leer pausadamente y con mucha calma. Porque esta palabra es la palabra que el Señor entregó al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, y que le estaba advirtiendo de este espíritu de endurecimiento en el corazón, de la insensibilidad, que no es otra cosa que el pecado de estupor que Pablo nos habla en el libro de Romanos. Isaías 29, 9 en adelante dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será de toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Y mire lo que dice el verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad o vuestro pecado ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? El Señor está hablando de este problema espiritual que había entrado a su pueblo. Y díganme que muchas veces nosotros también tenemos que cuidarnos de este espíritu, de no caer en el endurecimiento de nuestro corazón. Porque ¿cuántas veces dice aquí el Señor? Le dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Cuántas veces nosotros hemos cantado? Hemos orado, hemos predicado, hemos discipulado, hemos enseñado, hemos ministrado teniendo un corazón endurecido. Lo hemos hecho de la boca hacia afuera. Y eso es lo que el Señor le está enrostrando a su pueblo, a su pueblo y a la iglesia también. ¿Ya? Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que es sinónimo de endurecimiento. Cuando nos hemos endurecido nuestro corazón, ese endurecimiento hace que estemos lejos de Dios y sea solamente nuestro servicio, nuestra entrega, nuestro culto, solamente de labios, pero no del corazón, porque el corazón está endurecido. Ahora, Dios le está hablando aquí, pero hay un remanente que buscó a Dios. Y los demás fueron endurecidos. Le pasó ahí al pueblo de Israel. Y Pablo ahí en la iglesia en Roma le está hablando también. Que no permitan ese endurecimiento, ese espíritu de estupor que no pueda de entrar a nosotros. Que no lo dejemos entrar a la iglesia. Que no lo dejemos entrar a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. No lo dejemos entrar a nuestro corazón. Porque le ocurrió al pueblo de Israel. Dice que fueron endurecidos, porque así los castigó Dios por sus pecados, por su rebeldía. Y era una confirmación a la terquedad, a ser duro de servir, a esa dureza que ellos habían permitido entrar en su corazón. Y solo un remanente Dios preservó y guardó para continuar con el plan y el propósito que tenía a través del Hijo. Entonces, Pablo está haciendo lo mismo y le está hablando a la iglesia en Roma. A la iglesia en Roma. Dios le quitó la facultad de ver, de oír, incluso de arrepentirse y así experimentar las consecuencias de su rebelión, de su pecado. Pablo vio que estaba sucediendo en la sinagoga o en la iglesia que él estableció en sus viajes misioneros. Estaba ocurriendo ese problema, estaba entrando la dureza de corazón en la iglesia. Y por eso que él, preocupado, les habla y escribe esta carta y le habla de este espíritu de endurecimiento, este espíritu de estupor. Y él visitó en sus viajes misioneros a esas iglesias, pero esa iglesia estaba entrando este espíritu que hace que las personas de la iglesia no busquen a Dios, no busquemos a Dios, no busquemos su reino como prioridad en nuestras vidas, no priorizamos el buscar a Dios ni buscar su reino, producto de este espíritu de estupor, este espíritu de dureza en los corazones. Y Pablo, preocupado de esto, le habla a la iglesia para que no permitan eso, ya a esa iglesia que él formó y que después visitó en sus viajes misioneros. Se estaban endureciendo, insensibles, se estaban volviendo en buscar a Dios, estaban cayendo en ese letardo espiritual, ese espíritu de estupor, ese espíritu de dureza, el endurecimiento de sus corazones. Ahora, puede parecer injusto esto, a lo mejor de parte de Dios para nosotros,
como que es fuerte esta idea que fueron endurecidos. Y miren, quiero que vayan también ahí ahora en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, el versículo 14 en adelante. Romanos 9, capítulo 9, el versículo 14, hasta el versículo 26 lo vamos a leer. Dice Romanos capítulo 9, versículo 14 hasta el versículo 26, lo vamos a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y aquel quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, y le mostró con los vasos de misericordia, con el que preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Este pasaje de Romanos 9, del 14 al 26, nos habla también, como dice el Señor aquí, Él puede endurecer, dice, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y es producto del pecado, es producto del endurecimiento, es producto de la rebeldía. Por eso, hermanos, hermanas, hay que decirlo, es muy importante esto. Si Dios nos está llamando a buscar su reino como prioridad, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y no permitir que a la iglesia o en nuestra casa, en nuestro hogar o en nuestra vida, nosotros no tenemos que permitir este espíritu que lo estamos definiendo como el espíritu de estupor, que el espíritu de endurecer nuestro corazón y que nuestro corazón se vuelva insensible para Dios. Estamos viviendo un tiempo donde hay muchos problemas, muchas dificultades, y muchos pueden estar endureciendo su corazón y están siendo insensibles de buscar a Dios y de buscar su reino como prioridad en sus vidas. Esta palabra está saliendo para advertirnos de que nosotros tenemos que cuidarnos de este espíritu operando en este tiempo y que está yéndose en contra de ese anhelo que en tu vida y en mi vida tiene que estar, de buscar a Dios, de aferrarnos a Dios y de buscar primeramente su reino. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Con estos pasajes, que no permitamos ya que prevalezca en nosotros la rebeldía, el pecado, la desobediencia, porque podemos también endurecernos a tal punto que no veamos y que no oigamos, espiritualmente hablando, lo que Dios está revelando
a su iglesia y a su pueblo en este tiempo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Eso le estaba pasando a las iglesias en Roma que Pablo estableció. Y él está hablando. Y hoy en esta mañana el Señor nos está hablando también a nosotros como iglesia. ¿Ya? Es importante entender el llamado de Dios. Dios nos está llamando a buscar su reino, a ser discípulos del reino, a ser representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y para eso nosotros tenemos que ser sensibles, un corazón humilde, buscar a Dios y buscar su reino. Y esa es la clave en este tiempo. Pero se va a levantar este espíritu para poder impedir que la iglesia, que en nuestras casas, en nuestros hogares, tu vida y mi vida, busquemos a Dios. Dice Romano en el capítulo 9, el pasaje que acabamos de leer, dice que habla de vasos de ira. Y los vasos de ira se refiere a gente rebelde, a los endurecidos de corazón que pueden estar también en la iglesia. Cuidado en no caer y ser un vaso de ira ante los ojos de Dios. Pero también habla de vaso de misericordia y se refiere a todos los que creen y siguen a Jesucristo y sus principios, tanto judíos como los que no lo son, es decir, gentiles, que buscan a Dios y que se aferran a Dios. Por eso que esta palabra tenemos que poner atención, porque Dios está llamando a la iglesia a que lo busquemos y busquemos su reino. Pero también va a haber oposición. Y esta oposición viene a través de este espíritu de estupor, que es el espíritu de endurecimiento, el espíritu de insensibilidad. No lo permitamos en nuestros corazones. Porque, y si ustedes se fijan, amados, amadas, tiene sentido de por qué este último tiempo el Señor ha estado hablando a su iglesia y está poniendo en nuestros oídos la palabra arrepentimiento. ¿Por qué hablar de arrepentimiento? Porque para no dar lugar al endurecimiento, a la dureza en el corazón, para no endurecer el corazón, evitar el endurecimiento, evitar la insensibilidad, que es el espíritu de estupor. Una de las cosas que nos aleja de ese espíritu es el arrepentimiento. El arrepentimiento, porque el pecado endurece el corazón. La rebeldía endurece el corazón. Y por eso que nosotros no tenemos que permitir eso en nuestra vida. No tenemos que permitir eso en nuestro hogar. Eso no tenemos que permitir en la iglesia, en la casa de Dios, que entre este espíritu. Por eso que el Señor nos llama al arrepentimiento, para entrar al reino de Dios. Y estando en el reino de Dios, pongamos el reino de Dios como prioridad en nuestra vida y busquemos el reino de Dios. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, es buscar a Dios. Es buscar a Dios. Y nosotros tenemos que hacerlo en este tiempo. Y ese es el llamado que el Señor está haciendo a su iglesia y a su pueblo. Y quiero en esta mañana, amados, amadas del Señor, pedirles que nosotros podamos entender esta palabra. Y permítanme hacer este llamado en esta mañana, a que nosotros sigamos buscando al Señor mucho más en este tiempo. No endurezcamos nuestros corazones. No permitamos este espíritu de estupor. Por eso que la salvación y la conversión es un cambio de estatus, de salir de la rebelión y entrar a sujetarnos al señorío de Jesucristo, a la autoridad del Señor Jesús, a establecernos en su reino. Y ustedes recordarán una palabra hermosa que viene a través de un cántico, cuando dice: yo quiero más y más de Cristo,
quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Anhelemos más de su presencia. Busquemos más de su presencia. Que seamos una iglesia que busquemos y añoremos el reino de Dios en nuestros corazones. No permitamos la dureza en nuestro corazón. No permitas la dureza. No permitas la rebeldía, que es el pecado que nos endurece. Por eso que el Señor está llamando a la iglesia a que busquemos su reino y su justicia como prioridad en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Quiero pedirte que en esta hora podamos renunciar a este espíritu de estupor, a este espíritu de endurecimiento, de ser insensible al llamado de Dios, a buscar a Dios, y que siempre tengamos un corazón de querer más de Dios, más de su presencia, más de su poder. Quiero que levantes tus manos ahí donde estás y le puedas decir con tu boca: Señor, yo renuncio a este espíritu de estupor, a este espíritu de dureza, a este espíritu de ser insensible, a esta apatía espiritual, a este letargo espiritual, a esta flojera espiritual, a esta pereza espiritual. ¿Por qué no ahí donde estás puedes orar al Señor y entregar nuestras vidas? Ahí donde estás, entreguemos nuestra casa y decirle: Señor, esta casa es tuya. Esta casa es tuya, Señor. Me vacío de mí para llenarme de ti, Señor Jesús. ¿Por qué no le puede decir: Señor, ven a reinar en nuestro hogar? Ven a reinar a nuestras vidas. Ven y entra. Ven y entra a nuestra casa. Llena este lugar. Llénanos ahí. ¿Por qué no le puedes decir al Señor: llena este lugar donde nos encontramos? Esta casa es tuya. Es tu casa, Señor. Esta casa es tuya, Señor. Es solo para ti, la dejamos para ti. Bienvenido, Señor Jesús. Eres bienvenido a mi corazón. Eres bienvenido a mi hogar. Eres bienvenido a mi familia. Eres bienvenido a este lugar, Señor Jesús. La casa es tuya, Jesús. Mi corazón es tuyo, Señor. Levanta tus manos y donde estás. Y sigamos buscando el reino de Dios como prioridad. Y dejemos y renunciemos a este espíritu de estupor. Señor, renunciamos a este espíritu de dureza. Renunciamos a este espíritu de dureza ahora en el nombre de Jesús. Y si tú no te has convertido, tienes duda si realmente estás en el reino de los cielos, yo te pido que tú hagas esto, que tú renuncies a la rebeldía y comiences a sujetarte a la autoridad del Señor Jesucristo. Entrega tu vida al Señor Jesús. Ríndete ahí donde estás y le puedas decir al Señor, levantando tus manos ahí: yo quiero más. Sí, yo quiero más de ti, Señor. Más de tu presencia, más de tu poder. Aleluya. Que el Señor les bendiga, amados, amadas. Sigan orando un momento más ahí y reconociendo a Jesús y diciéndole al Señor: queremos que tu reino sea una prioridad en nuestras vidas, y renunciamos a este espíritu de estupor y de dureza en el nombre de Jesús. Aleluya.